Seguimos de fiesta aquí en Esmandado, ya que ayer llegó al App Store el emulador PPSSPP que te permite jugar juegos de PlayStation Portable o PSP. Ya aquí tenemos un video en el canal explicando cómo lo puedes configurar, pero también vimos la llegada de RetroArch, un excelente emulador con un sinnúmero de funciones, y en este video te estaré enseñando cómo lo puedes utilizar. Así que comencemos. Hablemos primero sobre la compatibilidad de este emulador, y es que está disponible a partir de iOS 14.2 en adelante y iPadOS 14.2 en adelante, y en cuestión de las consolas que pueden funcionar, realmente la lista es sumamente gigante. Encontramos consolas que no tenemos en Delta u otro emulador, como puedes ver aquí el Virtual Boy, el Sega Saturn, por ejemplo el Commodore System, o consolas bastante viejas también van a poder funcionar en este emulador. Ahora bien, cabe la pena recalcar que los desarrolladores no pudieron terminar todo el soporte que tiene este emulador, por ejemplo en las computadoras, ya que todavía no está el núcleo o el emulador de los juegos de arcade como MAME, que es algo muy importante que muchas personas me han mencionado, así que eso debe estar llegando muy pronto en una actualización a este emulador. Para instalar este emulador es sumamente sencillo, está disponible en el App Store, te dejo el enlace acá abajo para que puedas descargarlo. Simplemente le das a obtener y lo vas a instalar como cualquier otra aplicación en tu dispositivo. Cuando tengas instalado RetroArch, simplemente lo vas a abrir y te vas a dar cuenta que la interfaz no es la más bonita ni la más amistosa, parece hasta una aplicación de Android. Si lo comparamos con Delta, esto se queda bastante atrás, pero es de este estilo porque tiene un sinnúmero de funciones, y obviamente aquí simplemente voy a tocar las más importantes y las más interesantes. Después, quizás con las preguntas y comentarios que hagan acá abajo en la sección de comentarios, quizás pudiera hacer otro video explorando otras alternativas. De forma general, este emulador ya viene con prácticamente todo lo que necesitas para poder jugar estos videojuegos, pero hay algunas consolas que sí necesitan el BIOS o el sistema operativo. Obviamente algunas consolas lo requieren, como mencioné, como es el caso de Sega CD, Famicom Disk, Neo Geo y PlayStation 1, excepto para poder tener acceso a algunas funciones de las cuales te estaré hablando en breve, pero ahora te estaré enseñando cómo puedes configurar estos BIOS para que puedas tener acceso a estas consolas. Lo más importante de estos archivos BIOS es que lo tienes que extraer de tu propia consola, no puedes regalarlos ni descargarlos del internet, eso es algo ilegal. Vamos ahora a comenzar a configurar esta aplicación. Ya yo tengo una carpeta con todo lo que necesito para poder comenzar a utilizarla. Yo tengo aquí en la carpeta de archivos de RetroArch, aquí yo tengo el BIOS del PlayStation 1. Vamos aquí a seleccionar estos archivos y ahora los voy a mover a la carpeta que ya el teléfono automáticamente creó para este emulador, que se llama pues obviamente RetroArch. Simplemente toco aquí, voy a RetroArch y ahora voy a bajar a donde dice System para poder entonces aquí pegar los BIOS. Obviamente los BIOS de otra consola pues los estarás colocando aquí. Esto fue simplemente un ejemplo para que puedas ver cómo puedes añadir los de PlayStation 1. Luego de que añadas los BIOS a esa sección de System, vamos obviamente a añadir los juegos. Ya yo tengo aquí algunos juegos que estaré probando en este emulador y los puedes añadir a donde tú quieras. Yo te recomendaría que crees una carpeta dentro de RetroArch. Dentro de esta carpeta principal vamos aquí y vamos a apretar el botón de menú y vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a poner simplemente juegos para poder saber y encontrarlos fácilmente. Vamos a darle a aceptar. Vamos ahora a buscar la carpeta con los materiales que, como mencioné, ya yo estoy bastante listo. Aquí tengo un juego de 10, vamos aquí a seleccionarlo para poder añadir ese juego, uno de Crash Bandicoot, uno de 10 y uno de Super Nintendo, para que puedas ver algunos ejemplos de cómo puedes jugar en RetroArch. Y vamos aquí a colocarlos dentro de la carpeta de juegos, vamos a moverlos aquí y ya tengo entonces los juegos añadidos a la carpeta de este emulador. Hablemos ahora de lo más importante, jugar con este emulador. Y el proceso de jugar es un poco diferente comparado con Delta, Gamma y otras alternativas, y es que aquí estarás cargando el núcleo, es decir, cargando el sistema operativo para poder jugar esos juegos. Vamos aquí a cargar el núcleo y obviamente pues aquí vas a buscar la consola en la cual quieres jugar. Como puedes ver, hay un sinnúmero de consolas. Vamos aquí a bajar un poco hasta encontrar la parte de Super Nintendo. Yo te recomendaría este de SNX con el 9 y la X. Seleccionamos aquí y ya tengo entonces cargado el núcleo. Te puedes fijar
que en la parte superior dice 1.18.0 y el nombre de SNES, que sería Super Nintendo. Y ahora vamos a seleccionar el contenido, que sería obviamente el juego. Le doy aquí a cargar contenido, directorio inicial, aquí seleccionamos RetroArch y obviamente vamos a la carpeta de juegos, que fue pues donde colocamos los juegos, y vamos a seleccionar Super Mario World, que es obviamente el juego que queremos jugar con Super Nintendo, y seleccionamos otra vez aquí el que nos está recomendando. Él usualmente te recomienda el más moderno y el más útil. Vamos a seleccionarlo aquí y como puedes ver ya puedo comenzar a jugar este juego de Super Nintendo. Una vez estés aquí viendo el juego puedes hacer varias alternativas. Aquí tenemos un botoncito debajo de la L1 y cuando lo tocas se convierte como en una palanca. Obviamente en este juego quizás es mejor utilizar aquí la cruceta o la cruz con los diferentes botones, pero dependiendo del juego quizás vas a querer activar este sistema de joystick o palanca. También aquí vas a encontrar un botón para hacer el juego más rápido. Como puedes ver es un poco rápido, vas a tener que ajustar eso después de cómo puedes que se active este modo rápido. Aquí también puedes esconder los controles si por ejemplo conectas un control por ejemplo físico como uno de Xbox, de Nintendo, etcétera. Y obviamente como típico emulador tenemos aquí un botón que nos permitirá ir al menú rápido para poder hacer algunos cambios importantes, como por ejemplo reiniciar para que el juego obviamente comience otra vez, guardar rápido para poder crear partidas y guardarlas y poder cargarlas. Vamos aquí a guardar rápido y he guardado ese momento y puedo ir otra vez a este menú y entonces ahora carga rápida para poder volver a ese momento. Así que tienes estas funciones bastante características de un emulador. Vayamos ahora a la sección de jugar Nintendo 10 porque te quiero enseñar otras alternativas. Vamos a abrir otro juego, vamos a darle aquí a la casita, seleccionamos cargar contenido, vamos al directorio inicial, buscamos otra vez esa carpeta y vamos ahora a abrir el juego de Black, que sería Pokémon Black obviamente. Aquí ya ha comenzado a jugar y algo muy importante que puedes ver que tenemos aquí las dos pantallas. Obviamente pues quizás esa no es la mejor alternativa para jugar, pues este emulador tiene múltiples opciones para poder personalizar eso. Vamos aquí por ejemplo a las opciones del núcleo y vamos a la parte de screen o pantalla. Aquí puedes cambiar la configuración, por ejemplo arriba y abajo, o puedes poner pues, la pantalla de abajo arriba, también a los lados si por ejemplo quieres jugar en el modo horizontal, que obviamente también lo puedes hacer con este emulador. Así que puedes cambiar aquí también la parte de la pantalla y en la parte de configuración vas a poder cambiar el idioma. Si el juego que tú extraíste tiene múltiples idiomas, pues lo podemos poner en español y va a funcionar en ese idioma para que obviamente puedas jugar en el idioma que tú quieras jugar. Sin embargo, una función sumamente importante que tiene este emulador que realmente me encanta de RetroArch es que cuando bajamos aquí hasta prácticamente la parte final encontramos la opción de rebobinado, y es que vas a poder regresar, ir hacia atrás en el juego. Es algo completamente increíble. Por ejemplo, si estabas brincando una parte y te moriste y no quieres volver otra vez al punto donde guardaste el juego, pues puedes rebobinar el juego para volver a ese punto específico. Eso te lo estaré enseñando en breve, pero es algo que incluye este emulador. Como te mencioné, este emulador también permite jugar de modo horizontal, específicamente algo muy importante para jugar en la parte de Nintendo 10, porque quizás quieres aprovechar el espacio completamente de la pantalla. Y podemos ir aquí a las opciones de el núcleo, vamos aquí a la parte de gráficos y vamos a, perdón, a la parte de gráficos no, a la parte de pantalla, y seleccionamos por ejemplo en vez de arriba y abajo, pues vamos a poner izquierda derecha. Obviamente dependerá del juego que estés utilizando para obviamente pues escoger la pantalla correcta. Y aquí como puedes ver tengo aquí los botones de Nintendo tradicionales y tengo la pantalla a la izquierda y a la pantalla a la derecha para poder tener esa alternativa aún jugando Nintendo 10. Incluso también tiene otras alternativas que me parecieron bastante interesantes. Cuando vamos aquí a las opciones del núcleo, pantalla, puedes escoger como por ejemplo una híbrida, que es decir que se vea la pantalla grande en el medio, por ejemplo de arriba o la de abajo. Vamos aquí a seleccionar esta y cuando regresamos al juego es una opción bastante interesante en cuestión de jugar de esta manera. Como puedes ver tengo la pantalla superior bastante grande, pero también tengo aquí en la parte derecha las pantallas completas del Nintendo 10. Si por ejemplo es un juego que no requiere tanto la pantalla de abajo, pues quizás puedes tener la pantalla principal bastante grande aquí y quizás la pantalla secundaria por si acaso quieres activar diferentes opciones dentro del juego. Y lo último que te quería contar sobre este Nintendo 10 es que como viste que cambié el idioma del sistema operativo, ya este juego en el caso de Mario Kart, que es un juego que yo extraje que permite jugarse tanto en español como en inglés, pues aquí tenemos las alternativas para poder jugar este juego en español. Y cabe la pena recalcar que estos botones de R3 y L3 tienen diferentes comandos. Por ejemplo aquí de forma predeterminada el R3 te permite cambiar las pantallas por si acaso quieres tener esa alternativa, así
que tienes esa opción utilizando este emulador. Hablemos ahora de algunas de las funciones más útiles, y es que este emulador tiene un sinnúmero de opciones. Si vas aquí a la parte de configuración puedes cambiar un sinnúmero de opciones. Obviamente este video sería de más de una hora si exploramos todas estas funciones, pero te quiero contar sobre para mí las dos funciones más importantes, y es la que te mencioné anteriormente, la parte de rebobinar y la sección de poder mejorar la resolución de estos juegos, específicamente por lo menos la parte de PlayStation 1 y los juegos de Nintendo 10, que por ejemplo en el caso de Delta y en el caso de Gamma, este emulador que ya salió hace un tiempo para jugar juegos de PlayStation 1, realmente no tienes esa alternativa de mejorar la resolución de los juegos, algo que realmente tu teléfono, aunque sea bastante viejito, como quiera tiene el poder para jugar estos juegos con una resolución mucho mejor. Pero bueno, pasemos ahora a enseñarte cómo puedes rebobinar, es decir, ir hacia atrás en un juego. Vamos ahora a cargar un juego bastante sencillo para que puedas verlo de una manera bastante fácil. Vamos a buscar el juego de Super Mario World, que es uno de mis juegos favoritos. Vamos aquí a abrir este modo, que es el más estable, diría yo. Y lo que vamos a hacer aquí es que tenemos que ir al menú, vamos a las opciones del núcleo y tenemos que activar esta función de poder rebobinar. Vamos aquí hacia atrás, perdón, vamos a la parte de rebobinado, vamos aquí a activarlo, y ahora lo que tenemos que hacer es activar, por ejemplo, el diseño de los botones, ya que como viste anteriormente, realmente esto es algo bastante estandarizado de los botones. Tenemos que coger uno que sea enfocado en el de Super Nintendo, que es el juego que estamos jugando. Vamos aquí a subir un poco a la parte de superposiciones, que sería pues estos botones que estamos jugando. Vamos aquí a seleccionar el preajuste y aquí vamos a buscar, vamos a apretar esta flechita, y ya este emulador viene con varios diseños para estos controles. Obviamente vamos a buscar el de Super Nintendo porque es la consola que estamos jugando. Seleccionamos aquí Super Nintendo, seleccionamos esta opción y ahora apretamos aquí el botoncito que está abajo, que es como un botón de reproducir, y aquí tenemos ahora el juego. Y como puedes ver, aquí puedo comenzar a jugar. Vamos aquí a entrar al juego, pero para que veas cómo es el proceso de rebobinar, apretamos aquí el menú el que está a la izquierda de la R, apretamos aquí y puedo apretar el botón de rebobinar. Lo puedo dejar apretado y como puedes ver estará yendo hacia atrás. Aquí se tardará unos segundos, pero va a estar yendo al modo exactamente donde empezamos el juego, para que puedas ver exactamente cómo es que funciona este botón de rebobinar. Realmente para mí esta función de rebobinar es sumamente buena, porque si por ejemplo aquí morí y quiero regresar a ese punto específico, en vez de tener que volver al menú principal, etcétera, simplemente puedo dejar el botón de rebobinar y estaré regresando con vida otra vez al juego, para poder pues obviamente no tener que ir hacia atrás. Realmente es un poco molestoso todo eso, para poder tener una mejor experiencia jugando. Déjame contarte ahora sobre la otra excelente función de RetroArch, y es la parte de mejorar la resolución de un juego, y esto realmente funciona muy bien en los juegos de Nintendo 10 y PlayStation 1. Aquí te estaré enseñando cómo se ve. Vamos a buscar el juego de Pokémon Black y estaremos yendo ahora al botón, al menú, perdón, de RetroArch. Seleccionamos aquí para ir directamente a la parte de las opciones del núcleo. Vamos aquí a opciones del núcleo, vamos a la parte de gráficos, y como puedes ver aquí dice Internal Resolution, una X. Aquí está obviamente utilizando la resolución original de Nintendo 10. Yo diría que puedes colocarlo hasta 4 veces. Obviamente vas a tener que probar para ver cuál sería el mejor número aquí, dependiendo de cuán poderoso sea tu teléfono. Como cambiamos las pantallas, vamos a regresarlos a la parte estándar, que sería la pantalla arriba y abajo. Y ahora, por ejemplo, cuando vayamos aquí a este juego que tiene un gráfico bastante 3D o de 3 dimensiones al principio del juego, aquí te estaré colocando una comparativa en cómo se ve en Delta, que no te permite tener esa alternativa, y cómo se ve aquí en RetroArch, y realmente la diferencia es astronómicamente diferente. Así que si quieres tener una mejor experiencia en cuestión de gráficos jugando 10, RetroArch es la mejor alternativa. En el caso de PlayStation 1, muy importante que para poder activar esto tienes que utilizar el juego con el formato .CUE o Q y tener añadido el BIOS en el sistema, como te mencioné anteriormente. Así que ten eso en consideración a la hora de probar mejorar la resolución de los juegos de PlayStation 1. Vamos aquí a cargar contenido, directorio inicial, vamos a buscar el juego de Crash Bandicoot, y como mencioné tenemos que tocar el archivo .CUE, perdón, y vamos a bajar prácticamente hasta el final, y vamos a seleccionar el núcleo que se llama Sony PlayStation Beetle o Beetle en español, si lo podemos decir aquí, PSXHW. Seleccionamos y es este núcleo el que nos permitirá mejorar la resolución de un juego, para que veas una diferencia totalmente notable cuando lo comparamos con el caso de Gamma. Para poder mejorar la resolución de este juego de PlayStation 1, vamos a tocar el botón de menú de RetroArch, vamos a menú rápido y vamos a la opción de opciones del núcleo.
núcleo y vamos a bajar hasta arreglos de emulación. Y algo bien importante que vamos a activar aquí para poder mejorar la experiencia de PlayStation 1, vamos a seleccionar modificación para pantalla panorámica y seleccionamos aquí 16:9, asegúrate de que esté activado y esto hará que el juego funcione o se vea como un juego moderno, un poco más rectangular, no cuadrado como era anteriormente cuando jugabas los juegos de PlayStation 1 originalmente. Y para poder mejorar la resolución vamos a ir hacia atrás, vamos a subir en estas opciones del menú, seleccionamos video y vamos a seleccionar resolución interna de la GPU. Aquí obviamente de forma nativa va a ser 1x, podemos mejorarlo quizás hasta 4 veces. Obviamente dependiendo del poder de tu teléfono vas a tener que jugar quizás 2x para poder ver cómo va el desempeño del juego. Y para asegurarnos de que todo está funcionando bien vamos a reiniciar el juego para poder ver cómo funciona. Como puedes ver, el juego ahora está funcionando de forma más alargado y realmente no estás perdiendo nada de información, no estás perdiendo nada de gráficos, realmente está utilizando como un hack, está modificando el juego para poder entonces darte esta experiencia. Y como puedes ver aquí, realmente la diferencia en gráficos es totalmente diferente. Aquí te estaré colocando una comparativa entre cómo se ve dentro de RetroArch y cómo se ve en Gamma, y vas a poder ver que los gráficos en 3D son mucho más fluidos, no se ven tan como pixeleados. Esto realmente te da una diferencia de juego muy buena para que puedas revivir estos juegos de PlayStation 1 como si fuese un juego moderno directamente en tu teléfono o en tu tableta. Bueno, luego de ver todas estas alternativas y funciones de RetroArch, realmente para quién es este emulador, diría que solamente aquellas personas que quieren jugar juegos que por el momento no hay un emulador o no funcionan dentro de Delta u otras alternativas, como es el caso de PSP, pues yo usaría PPSSPP para jugar PSP. Si quieres tener una alternativa un poco más sencilla, pues utilizaría Gamma para los juegos de PlayStation 1 y Delta pues obviamente para todas las otras alternativas de juegos que tiene ese emulador. Pero si quieres tener una mejor experiencia en la parte de los gráficos, pues realmente este emulador con la mejoría de los gráficos es algo completamente excelente. Y yo diría también la parte de rebobinar, de ir hacia atrás, eso es algo completamente increíble que puedes tener en este emulador. Así que esas son las alternativas, diría yo, para entonces usar RetroArch comparado con otras alternativas que se pueden encontrar hoy día en el App Store. Pero bueno, ahora que hemos llegado al final de este video, realmente yo solamente toqué, dirás, 1% quizás de las funciones que tiene este emulador. Déjame saber si tienes alguna duda o pregunta y con gusto voy a tratar de contestarla, y quizás pudiera hacer un video un poco más complejo y más largo explicando otras funciones y características de este emulador. Si llegaste hasta el final de este video, dale like, y si no te has suscrito todavía, suscríbete para que veas más videos como este de tecnología, emuladores y más. Y una vez más te invito a que te unas a nuestra comunidad de Telegram para poder ayudarte directamente a ti. Yo comparto skins, comparto ofertas, en fin, estaré haciendo varias cosas bien interesantes dentro de Telegram, así que asegúrate de seguirme también por ahí. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.